a continuar con el tema. Hoy vamos a ver integrales, pero ¿cómo ver integrales sin conocer un poco de historia? Es importante que nosotros coloquemos un poco de historia y aparte de la historia que nosotros podamos ver, yo preparé unos documentos en GeoGebra para que ustedes los puedan ver más adelante y así podamos utilizar el objeto matemático para que lo comprendan de mejor manera. Pero en este momento quiero compartir un poquito de historia, aunque estos videos son muy antiguos, son muy buenos, entonces quiero aprovechar la virtualidad para que se pueda ver esta situación. Entonces voy a poner en silencio y voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Esto no lo vamos a ver completo, pero sí vamos a ver por lo menos la parte histórica, que es lo que a mí me interesa con ustedes. Voy a silenciar y voy a compartir pantalla. Después de varios siglos de intentos geniales, en el siglo XVII se descubrió un método general para calcular áreas de figuras curvas. Este método se llama integración. Se ha dicho con frecuencia que Newton nació el mismo año que murió Galileo, como si fuera necesario que un personaje de esa talla estuviera siempre en la Tierra. Los Newton eran una familia granjera de Lincolnshire, ni demasiado pobre ni demasiado rica. Isaac era un chico un tanto extraño, y cuando su madre se dio cuenta de que era un poco gandul y de que la granja corría el riesgo de poder morirse de hambre, lo único que se le ocurrió hacer por él fue enviarle a la universidad. Si su padre hubiera vivido, Isaac habría sido seguramente un hábil granjero. En lugar de eso, Newton hizo cosas que asombran la imaginación. Una de esas cosas tiene que ver con el descubrimiento del cálculo. En la segunda mitad del siglo XVII, un excéntrico científico inglés descubrió el cálculo. Su nombre era Isaac Newton. Y su descubrimiento no tiene comparación en ciencia y en matemáticas. Pero el mérito del descubrimiento del cálculo no se puede atribuir solamente a Newton. Lo comparte en justicia con un erudito diplomático de Hannover, que era profesor en el Land alemán de la Baja Sajonia en el siglo XVII. Se llamaba Barón Gottfried Wilhelm von Leibniz. Era mundano, extrovertido y se le daban muy bien las mujeres. Leibniz era diferente de Newton en casi todos los terrenos, excepto en el de la genialidad. Como Newton, Leibniz fue un matemático prodigioso, pero en cambio, así como el fuerte de Newton era la teoría, Leibniz era más bien de naturaleza práctica. Por ejemplo, Leibniz inventó una calculadora mecánica que era portátil y podía sacar raíces cuadradas. Debido a su invento, se hizo famoso en las cortes europeas y fue invitado a formar parte de la British Royal Society, toda una proeza para un alemán. Pero Wilhelm von Leibniz es recordado por el cálculo, no por su calculadora. Aunque se reconoce a Newton y Leibniz como los principales arquitectos, ninguno de los dos construyó el cálculo sin ayuda. Porque, como todas las demás magníficas estructuras matemáticas, el cálculo es una culminación de muchas ideas. Oresme, Galileo,
Descartes, Fermat y otros muchos antes que Newton y Leibniz habían planteado preguntas sobre velocidad, aceleración y sobre el comportamiento de las magnitudes que varían. Preguntas referentes al modo de variación de magnitudes, muchas de las cuales ahora se responden rutinariamente con el cálculo diferencial, se pueden reducir a un problema geométrico, como por ejemplo el hallar la recta tangente a una curva en un punto arbitrario. Sin embargo, no todas las cuestiones geométricas llevan consigo movimiento. Algunas se refieren a cosas fijas en un lugar como la propia Tierra. En civilizaciones antiguas, como por ejemplo en Egipto, la geometría tuvo un gran número de aplicaciones muy prácticas, incluyendo cómo medir superficies de terreno. La misma palabra geometría es una palabra griega que significa medición de la tierra. Cuando en el siglo de oro los comerciantes griegos hacían preguntas sobre áreas y volúmenes concretos, los matemáticos griegos eran capaces de dar respuestas explícitas. El área de un rectángulo es el producto de su base por su altura. El área de un triángulo es la mitad del área del rectángulo con la misma base y la misma altura. Cualquier figura plana limitada por líneas poligonales se puede descomponer en triángulos y su área es la suma de las áreas de esos triángulos. Pero, ¿cómo se puede hallar el área de una figura curva, de un segmento de parábola o de una figura incluso más exótica? Estas cuestiones matemáticas eran un reto para la mente y el espíritu de los griegos. En un maratón intelectual, que bien se podría haber llamado una carrera de relevos hacia el cálculo, los grandes matemáticos griegos competían con el fin de encontrar un método general de cuadraturas, un proceso para hallar áreas de figuras curvas. Hubo también importantes participaciones de otras culturas, pero en la primera vuelta los griegos quedaron vencedores. Su idea era aproximar la figura curva con polígonos inscritos, intentando llenarla por completo. Solían aumentar poco a poco el número de lados. Esta antigua aproximación griega se llamaba el método agotamiento. Con este método, una aplicación del concepto de límite de una sucesión indefinida, los griegos establecieron para siempre el número estándar de las matemáticas. Y además, casi consiguieron el cálculo. De hecho, si Arquímedes hubiera conocido los símbolos de uso ordinario 18 siglos más tarde, probablemente habría sido coronado con el éxito. En cualquier caso, incluso sin la ayuda del álgebra, realizó un número de descubrimientos espectaculares. Uno de los más notables fue la cuadratura de un segmento de parábola. Designemos por A de t el área entre la parábola y el eje X. Desde X igual a 0 a X igual a t. Arquímedes demostró, mediante un ingenioso argumento geométrico, que ese área es igual a 1/3 de t al cubo, y que es válido en el caso del segmento parabólico. En el avance hacia el cálculo, es solo un caso especial más bien que una forma general. Y para empujar a los eruditos hacia adelante, se necesitaba una matemática más poderosa incluso. Se avanzaba, pero aún tardaría un largo tiempo en aparecer. A principios de los años del 1600, Kepler, un matemático y astrónomo errante, echó de nuevo la bola a rodar. Johannes Kepler calculó áreas y volúmenes de 92 figuras curvas. Se acercó al cálculo, pero como los griegos, tampoco pudo encontrar un método general para todas las figuras y funciones. Pero esta vez no se aplazó la competición y dos franceses cogieron la antorcha. Pierre de Fermat.
y René Descartes combinaron álgebra y geometría, que hicieron finalmente posible describir figuras geométricas con ecuaciones algebraicas. En un sistema de coordenadas rectangulares se puede expresar una recta de pendiente m mediante la sencilla ecuación algebraica y igual a m por x. Y la ecuación algebraica de un círculo sale directamente del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Fermat se aproximó muchísimo a la obtención de la derivada con su método general para determinar los máximos y mínimos de las funciones, puntos donde la pendiente es cero. La carrera hacia el cálculo estaba entrando en su recta final. Los progresos científicos cruzaron rápidamente el Canal de la Mancha y causaron gran revuelo en el Trinity College. Los grandes avances de las matemáticas, sobre todo los trabajos de Kepler y de Fermat, llegaron a Cambridge, pisando los talones a un sombrío muchacho procedente de una granja de Lincolnshire. Se trataba de Isaac Newton. Y además de otros hallazgos, cualquiera de ellos suficientes como para dedicarle un capítulo de la historia de las ciencias, continuaría hasta descubrir la ley universal de la gravedad y alcanzar el cálculo. Más tarde, lo haría Wilhelm Leibniz, no con gran consternación, sino un desprecio total por parte de un Newton mucho más viejo. Aunque Newton reclamaba, si he logrado ver más allá que otros hombres, ha sido porque estuve de pie sobre hombros de gigantes. No pensaba en Leibniz, sino en Copérnico, Galileo, Kepler. Estos eran los hombres sobre cuyos hombros él había estado de pie. Leibniz y Newton quedaron vencedores en la carrera hacia el cálculo. Mientras que sus respectivos descubrimientos habían tenido lugar en un mismo campo, apenas se hicieron en el contexto y mucho menos con el espíritu de buena deportividad. Sí, Sir, que mañana irá a verles, lo diré, no se preocupe. Sí, hágalo. Fue un drama con conflicto que bien podría haber escrito Shakespeare y de consecuencias académicas importantes. Mientras, la buena reputación de uno de los jugadores se veía amenazada. Así también, la cordura del otro estaba en serio peligro. Pero antes de que las cosas hubieran llegado a ese extremo, la mente de Newton fue capaz del pensamiento más racional imaginable. Siendo muy joven todavía, y por influencia de Isaac Barrow, catedrático de Cambridge, a quien apenas cita como su mentor, Newton descubrió su propio cálculo, que llamó el método de las fluxiones. Newton vio que el ritmo de cambio de una función da la pendiente de su gráfica, y se dio cuenta de que la pendiente misma genera una nueva magnitud, la fluxión. Hoy, la fluxión de Newton se llama derivada. Esta matemática fue más fuerte que la de los griegos. Tan rápidamente como en el pensamiento de Kepler, y de una manera más flexible que en la obra de Fermat. Con esta matemática Newton explicó el movimiento de los cuerpos en el espacio y ganó la carrera de relevos que había comenzado 2 milenios antes. Esta matemática fue el cálculo. Con todo, Newton se guardó su cálculo durante 30 años para sí mismo. Y la cuestión es, ¿por qué? Nadie lo sabrá nunca con certeza. Pero Newton, científico racionalista, dejó escritas cartas, indicios, confesiones. En sus propias y secretas palabras, revelaba fantasías de quemar a su madre. Llegó a anotar hasta 2 millones de palabras sobre alquimia y profecías bíblicas y negaba ciertas enseñanzas de su iglesia.
Eso no fue todo lo que él negó. En su lecho de muerte, a la edad de 85 años, Newton confesó su mayor triunfo. Moría virgen. Sin embargo, Newton fue uno de los hombres más productivos de la historia, a pesar de eso, su mayor triunfo. Moría virgen. Sin embargo, Newton fue uno de los hombres más productivos de la historia, a pesar de su obsesión por el secretismo y de su terror a la crítica científica y a los robos. En diversas cartas a sus amigos, durante un periodo de 30 años, dejó caer algunos indicios crípticos, demasiados quizá, sobre su descubrimiento del cálculo. Bueno, ya se habló de la historia, entonces ahorita vamos a hablar acerca de algunos procesos que les estaba indicando que se había preparado para su ejercicio. Primero quiero enseñar algunas particularidades que se señalaron en el video, y precisamente es la ley del agotamiento. En la ley del agotamiento, pues, voy ¿cómo se llama? Agrandar el número de polígonos, y eso significa que mientras más polígonos tenga en el círculo, ustedes van a ir notando de que van a quedando menores rasgos de menores espacios vacíos. Entonces aquí estoy con 9 diagonales. Si agrego 13, podemos observar menos, inclusive voy agregando más y más y más. Pareciera que ya no habría espacios, pero sí lo hay. Yo lo puse aquí hasta 30, pero nos podemos acercar inclusive para que ustedes puedan observar que siempre hay espacios vacíos. Si yo me acerco, miren, se pueden observar espacios vacíos que se van teniendo. Entonces, mientras más diagonales voy introduciendo, menos espacios en blanco van quedando para poder visualizar cómo se llama el área que va quedando más. Por eso es de que es muy importante comprender la idea del límite, porque esto también se aplica acá, que cuando n tienda a infinito, cuando el límite tienda a infinito, voy a poder encontrar el área de esta figura que se presenta acá, que tenga curva. Entonces, de la misma manera, pues, quiero comentarles acerca de la idea de esto. Precisamente, ahorita vamos a iniciar el tema de integrales. Como les estaba comentando, en este tema de integrales, pues ya se comenzó a tener ideas específicas, porque lo que se trataba de hacer era encontrar áreas en diferentes tipos de figuras. Por ejemplo, en el caso del área de un rectángulo, pues no había problema de encontrarlo, porque ya sabemos que el área es base por ancho, o base por altura, si lo queremos ver así. Pero, por ejemplo, ya haciendo otros tipos de figuras que vamos a ir observando, por ejemplo, que podamos observar, por ejemplo, un triángulo así. Entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos el área de esta figura? Entonces, para encontrar el área de esta figura, nosotros tendríamos que saber cuál es la altura del triángulo, para que así nosotros digamos que el área es base por altura, que en este caso vamos a poner como h dividido dentro de 2. Pero habían figuras ya específicamente que ya eran totalmente irregulares. Por ejemplo, vamos a colocar algunas aquí específicamente. Entonces, en este tipo de figuras, pues lo que se hacía era usar métodos para encontrar el área de ellas.
Entonces, lo que se hacía en este caso, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar acá. Vamos a poner otra diagonal. Y no sé por qué está saliendo así. Una más. Que esta no la tomo como recta. Aquí tenemos esta y esta otra. Bueno, entonces por ejemplo, si yo les dijera, a ver, ¿cómo hacemos para encontrar la diagonal o el área de esta figura? Entonces, lo que se buscó es encontrar un método que se llama método de triangulación, donde este método de triangulación nos ayudaba a poder entender cuál era la figura que nosotros íbamos a tener aquí. Entonces, con este método de triangulación, pues nosotros ya podríamos encontrar el área de esta figura específicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues encontremos el área de los triángulos que tenemos aquí, que sería el área del primero, área del segundo, área del tercero y área del cuarto. Y el área total va a ser la suma de todas las áreas que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, pues esto era utilizando leyes de agotamiento. Entonces, donde se empezó a tener mayor complejidad, como decía el video, era cuando nosotros ya presentábamos curvas. Porque en el momento en que nosotros tendríamos figuras rectas, pues no nos presentaba ningún inconveniente. Pero al momento que nosotros ya empezábamos a tener curvas, pues ahí era donde surgían problemas. Por ejemplo, en el caso de la función y es igual a x al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, pues este tipo de expresión nos iba a quedar una función de este tipo que nosotros miramos acá. Donde nosotros teníamos, vamos a ver, solo aquí, que esto continuaba, era un tipo de parábola que nosotros teníamos acá. Entonces, si a mí me preguntaban, por ejemplo, ¿cuál era el área que estaba acá? El área que está aquí. Entonces ya tenía un poquito de problema porque yo no tenía conocimiento de cómo encontrar un área de este tipo. Vamos a hacer un medio zoom de lo que se podría ver aquí, solamente para que ustedes lo pudieran ver en este caso. Solo imaginémonos que en este caso estuviera el valor de 1,1 por acá, que aquí esté 1, vamos a ver, con otro color, que aquí esté 1 y aquí esté 1. O sea, haciendo un zoom de esto, nosotros íbamos a tener una curva así. Y a mí me dijeran, bueno, a ver, entonces encuentre cuál es el área que tenemos aquí, o sea, toda esta área que tenemos aquí. ¿Cómo le podríamos hacer para encontrar esta área? Entonces, lo que sucedió es que se empezaron a tomar ideas específicas con lo que ya se contaba. Por ejemplo, en el caso de este tipo, se empezó a colocar rectángulos dentro de la curva. Este tipo de rectángulos nos ayudaban a poder entender cómo sucedía esta situación acá. Entonces, por ejemplo, que nosotros tuviéramos esta cosa aquí, vamos a colocarlo en 4 mejor, para que así lo miremos mejor. Aquí estaría 1 y aquí estaría 1. Entonces, lo que empezaron a hacer los matemáticos en ese momento es hacer separaciones de 4 y empezaron a escribir áreas rectangulares. Por ejemplo, en este punto hicieron un rectángulo, ¿ya? Entonces, mientras iba avanzando esto, pues se iba construyendo un rectángulo más en lo que nosotros íbamos teniendo aquí. Aquí se iba teniendo otro rectángulo más.
y aquí se iba teniendo otro rectángulo más. Pero lo que observaron los matemáticos era que mientras más rectángulos, o los rectángulos que tenían acá, pues se excedían en estos pedazos, de las áreas que nosotros conocemos. O sea, tenía un excedente. Entonces, empezaron a encontrar, por ejemplo, para encontrar el área de esta figura, vamos a ponerle R, se empezaron a sumar las áreas de estos rectángulos, que por ejemplo aquí la distancia que tenemos de acá para acá es 1/4, y como ya sabemos de que esta función es y es igual a x al cuadrado, la altura va a ser ese cuarto elevado al cuadrado. Después nuevamente la distancia de acá para acá hay 1/4, y aquí lo que tendríamos que poner es 1/2 elevado al cuadrado, o sea, sería base por altura. Base por altura. La siguiente base pues sería nuevamente 1/4, y la altura que tendríamos aquí sería de 3/4 elevados al cuadrado. Para finalizar, 1/4, nosotros colocamos la unidad elevado al cuadrado. Si ustedes encuentran la suma de todo esto, ¿cuánto les quedaría? Por favor, si me ayudan con su calculadora. 'Cuánto nos queda? A mí me dan 15/32. 15/32, que si divida eso, ¿cuánto es aproximadamente? 0.47. 47 aproximadamente. Pero nosotros decimos que en este caso el área, o sea, esto que nos quedó aquí, es mayor a lo que es el área que está bajo la curva. Entonces lo que hicieron los matemáticos fueron, bueno, ya que sabemos de que en los rectángulos superiores se excedió del área, entonces lo que empezaron a hacer estos matemáticos fueron inscribir rectángulos que estuvieran dentro de esa misma situación. Entonces, vamos a ver, 3, 4. Entonces lo que se hizo en este caso fue lo siguiente. Por ejemplo, inscribir aquí en este 1/4, ya tendríamos 1. En este 1/2, ya tendríamos un rectángulo ya directamente de este punto. En este caso de 3/4, vamos a ver. Ya tendríamos otro rectángulo que estaría más o menos ubicado acá. Y en el caso del 1, tendríamos otro rectángulo que estuviera acá. Pero cuando tendríamos rectángulos que estaban dentro, también encontrábamos que en este caso íbamos a tener ahora valores que estuvieran, que iban a tener menor valor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los matemáticos? Pues empezaron a calcular. Solo que en este lugar, en caso de R, le pusieron L, que van a ser 4 divisiones que tenemos aquí, que va a ser 1/4 elevado a 0 al cuadrado. El otro que iba a ser 1/4, porque cada ancho de esto es 1/4 por 1/4 al cuadrado. El otro que iba a ser 1/4 por 1/2 al cuadrado. Y por último que iba a ser 1/4
por 3/4 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Por favor, si me ayudan con su calculadora. ¿Cuánto nos da? $7.32, me parece. ¿Y esto cuánto le da? 7/32, ¿a qué sería igual? 0.22 aproximadamente. Ahora miramos aquí que este área que nosotros tenemos acá va a ser menor que el área que nosotros teníamos anteriormente. O sea que podemos ver que el área es mayor a 0.22 y es menor a 0.40. ¿Y qué me dijo? 47. Entonces, lo que empezaron a pensar los matemáticos es hacer más divisiones. Y es aquí donde yo hice esta experimentación para que ustedes pudieran ver cómo poder ver esta situación. Entonces, primero lo que voy a hacer es ver la parte de los inferiores que tenemos acá. Vamos a ver. De los inferiores. Y aquí yo tengo que estas divisiones van a llegar hasta 500 y aquí también hasta 500. Pero yo puedo ir cambiando esto. Entonces, si ustedes observan acá, mientras va modificándose, siempre se va a ver área que va surgiendo, pero mientras voy aumentando el número de diagonales, ya van desapareciendo. Inclusive nos podemos acercar un poquito más para poder ver esta situación. Y si yo llego a poner más y más y más, aparentemente llegara a desaparecer, pero todavía podemos ir acercándonos un poquito más para ir observando y podemos ir viendo que mientras llego a tener estos 500, aparentemente ya no tendría vacíos, pero si nos acercamos podemos observar esos vacíos, pero ya cada vez son más mínimos, ¿verdad? O sea, ya son menos los valores. Ahora, ¿qué pasaría si miremos los triángulos superiores? Los triángulos superiores, en este caso, pues, va a suceder la misma situación, que en este caso, pues, vamos a ver los triángulos superiores. Si yo hago más divisiones, podemos ir observando que mientras más divisiones yo voy haciendo, aquí voy en 61, va desapareciendo el tamaño de distancia. Miremos, acá cada vez va desapareciendo más. Podemos ir acercándonos nuevamente para ir observando que siempre está todavía afuera. Vamos a ir llegando hasta 500 y podemos observar esa parte, que todavía siguen habiendo valores fuera de ello. Yo puse este programa para que así nos quedara el área de las dos situaciones. Entonces, si ustedes se daban cuenta, acercándome por izquierda y por derecha, el área de la figura iba a quedar 0.33, que ese es precisamente el área que nos queda de esta situación. O sea que en este caso, pues, mientras más rectángulos voy teniendo en mi figura, más se va acercando a tener una demostración. Les quiero mencionar a un matemático que fue considerado el príncipe de las matemáticas, porque a su corta edad, a los 3 años, él corrigió la gráfica de su papá, que era un estadista, a los 3 años, y a los 8 años, pues, generó su primera fórmula del cálculo. Dice que a él lo que se le pidió fue que el maestro le dijera, bueno, quiero que hagan sumas de 1 en 1 hasta llegar a 100. O sea, que en este caso, que fueran sumando, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4. 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10, hasta llegar a 100. El maestro de plano lo hizo por llegar a tener un momento de descanso, de relax, etcétera.
pero no contaba que tenía entre sus filas a un matemático en potencia bastante grande. Y él en términos de unos cuantos minutos llegó al resultado. Entonces, que en este caso, Charles Gauss, Frederick, ¿cómo se llama? Empezó a ver estos patrones, que si él sumaba, por ejemplo, el último número con el primero, pues le daba 101. Por ejemplo, si sumaba el 99 con el otro, nos daba 101, y así se iba con los demás. Todos los números daban 101. Entonces, lo que llegó él a la conclusión era que al momento de tener estos valores iba a tener un n más 1, que si eso de valor lo utilizaba para multiplicarlo por el valor que nosotros tuviéramos, por el número que nosotros pudiéramos tener. Y como acá lo sumamos dos veces, porque lo estoy sumando de 1 a 100, o sea, hay dos veces, entonces lo tendríamos que dividir con 2, y generó esta ecuación que es considerada la primera ecuación del cálculo, donde dice que cualquier número sumado dentro de esto, pues nos podría dar ese resultado. O sea que en este caso, lo que hizo Gauss fue que al momento de hacer esta expresión, ya pudo tener la suma de 1 en 1 hasta llegar a cualquier número. Y en este caso le quedaba 150. Podemos hacer este experimento con números pequeños. Por ejemplo, si yo les dijera cuánto sería 1 más 2 más 3 más 4. Entonces el último número sería 4. 4, y aquí sería 4 más 1, que sería 5, dividido dentro de 2. Entonces 4 por 5 son 20, dividido entre 2 es 10. Y si ustedes lo hacen la suma normal, 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10. Podemos comprobar que esta ecuación o esta expresión cumple para cualquier suma. Sin embargo, pues estos son para suma de números enteros. Y lo que nosotros teníamos acá eran suma de valores que estaban elevados al cuadrado. Entonces, para eso nosotros utilizamos otro tipo de sumatoria, que en este caso dice que si nosotros sumamos valores hasta llegar a la n-ava potencia, nos iba a quedar una expresión como la que tenemos acá, que es muy similar a la que tiene Gauss, porque si ustedes se dan cuenta, la diferencia de lo que tiene Gauss es n partido 2. O sea que cuando son al cuadrado tendríamos esta cantidad. Entonces nosotros podemos hacer, ya pensando en esta situación, cómo nos quedaría esta expresión. Por ejemplo, pensemos en el caso del Rn. Pensemos en un enésimo número que podamos hacer divisiones como lo hicimos aquí en GeoGebra. Aquí llegamos hasta 500, pero imaginémonos de que n llega a infinito. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, pues es, vamos a ver, aquí, ir colocando valores que nos pueda ayudar a sumar estos valores. Por ejemplo, en el caso de aquí, si ustedes se dan cuenta, yo puedo multiplicar n por n por n, que nos daría ese n al cubo. ¿Qué pasaría si yo sacara como un factor el n al cubo? Entonces, prácticamente lo que nos quedaría sería esta cantidad. Vamos a ver, vamos a colocarlo aquí. Al momento de multiplicar esto como factor común de esta expresión, lo que nos va a quedar es lo siguiente. El n con el n al cubo se restaría. Entonces nos quedaría n más 1 por 2n más 1. Y al restar estos valores n al cubo dentro de n nos va a quedar 6n al cuadrado. Entonces nosotros ya podemos pensar en el límite. El límite cuando n tiende a infinito de los valores que están de rectángulo. Entonces cuando el límite tiende a infinito de este valor, pues ya podemos encontrar expresiones que nos puedan favorecer. En el caso de aquí, nosotros podemos utilizar nuevamente el tipo de factor común de
del n. Por ejemplo, aquí en el caso que tenemos aquí, yo puedo hacer una separación de n más 1. Voy a sacar un sexto, que es una constante, partido n por 2n más 1 partido n. Si yo hago esto, me va a quedar el siguiente resultado. Si yo divido n dentro de n, pues esto me daría 1. Y 1 partido n, pues esto me quedaría 1 partido n. Ahora miremos acá. 2n partido n, esto nos quedaría 2. Y 1 partido n, esto nos quedaría n. Si ustedes recuerdan, esto lo hicimos al inicio cuando empezamos a hablar de límites. Pero el límite de un valor que tenga una expresión así, pues esto nos va a dar 0. Y como aquí tengo el límite, cuando tengo esta expresión, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. Entonces, ya podemos reducir esta expresión a 6. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. A 1 partido 6, perdón. Yo puse 6, pero es 1 partido 6. Que si yo multiplico esto, me va a quedar 1/3, que es exactamente lo que me quedó aquí, miren. Porque si ustedes observan, es 0.33 periódico lo que me va quedando acá. Y esto es equivalente a lo que nosotros tenemos aquí, que es 1/3. Que prácticamente el área de esta curva que nosotros tenemos acá, el área de esta curva es 1/3. Entonces, con esto, pues nosotros ya logramos encontrar el área de esa figura. Pero esto es por medio de la suma de Riemann, que es lo que acabamos de hacer. Esto que les enseñé en GeoGebra se le conoce como suma de Riemann, para poder encontrar áreas específicas. Entonces, pensando en situaciones que nos puedan ir ayudando para encontrar otros valores, nosotros podemos ir teniendo diferentes expresiones y diferentes sumatorias para lo que se nos presente. Entonces, en el caso de ya expresiones específicamente, Leibniz hizo una comparación de sumas y dijo que si el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, esto es lo que estamos hablando de sumatorias, de i igual a 1 de n de f de x 1 por la diferencial de x, que en este caso aquí tenemos prácticamente lo que nosotros conocemos como base por altura. En este caso, aquí estaría la base, que este sería el ancho de la figura, y esta sería la altura, que prácticamente sería el alto de la figura. Pero si nosotros tuviéramos sumas rectangulares en cualquier figura con curva, pues esto iba a ser equivalente a decir una expresión al límite cuando tengamos de a a b de una función, solamente que en el caso del delta x, que es una diferencia entre x, nosotros lo vamos a colocar como el diferencial de x, que este es prácticamente la idea de la integral. Cuando nosotros llegamos a pensar en el caso de tener ya esta expresión de a a b de la función, ya tenemos la simbología de integral. Pero para poder encontrar esta situación, nosotros vamos, si queremos definir la integral, esta es la integral definida. Si nosotros queremos saber cuál sería la integral, pues vamos a tener que encontrar el área del primero menos el área del segundo. ¿Qué significa esto del área del primero con el área del segundo? Pues es encontrar los valores y poder sustituirlos acá. Supongamos que me digan, evalúe la suma de Riemann de f de x, que es igual a x al cubo menos 6, tomando como extremo
como extremo que A es igual a 0, B es igual a 3 y N es igual a 6. ¿Qué significa esto? Que N van a ser las divisiones que se van a tener y que vamos a evaluar desde A, que sería 0, hasta B, que sería 3. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Primero es encontrar el ancho. ¿Y cómo encuentro el ancho? Pues el ancho va a ser B menos A partido N. En este caso, ¿quién es B? B es 3. ¿Y quién es A? Pues es 0. Y N sería 6. Si yo opero esto, 3 menos 0 nos daría 3. Y 3 dividido entre 6, pues nos quedaría 1/2. Entonces, haciéndolo por rectángulos, tendríamos que 6 rectángulos en esta división, pues tendríamos que, si ustedes hacen el favor, por favor, en el caso de dividir, nos quedaría que entre 0 y 3 vamos a tener 1/2 de anchura. Entonces va a ser 0.5 en la función que nosotros tenemos aquí por el delta x más f1, que ya sería 1/2 más 1/2 es 1, por el delta x más f1.5 delta x más f, que ya sería 2 delta x más f, que ya sería 2.5 delta x, y por último f, que es 3 por delta x. Si ustedes operan esto, pues nosotros ya sabemos que el delta x es 1/2. Entonces vamos a sacar factor común, el delta x, que es 1/2, y vamos a operar. Y si ustedes ponen en su calculadora cuánto es f de 0.5, pues yo ya lo tengo aquí, que es menos 2.875. Si yo pongo 1 en esta expresión, pues esto nos va a quedar 5. Si yo pongo 1.5, nos va a quedar 5.625. Si yo pongo el 2, nos va a quedar 4. Si yo pongo el 2.5, nos va a quedar 0.625. Y si yo coloco el 3, pues esto nos va a quedar, aquí nos va a quedar 9. Entonces, a la hora de sumar todo esto y multiplicarlo por 1/2, esto nos va a quedar menos 3.9375, que representaría el área en esta figura con esta cantidad de divisiones. Pero como vuelvo a repetir, en el caso de lo que nosotros estamos viendo aquí, pues nosotros estamos buscando ya cosas que nos puedan servir para poder ayudarnos a escribir esta situación. Lo primero que podemos observar en las integrales, pues es que los valores que al momento de sustituirlos, pues va a tener un patrón de la siguiente manera. Vamos a colocarlo aquí para que ustedes lo vean. Pero la integral de A a B, vamos a ponerlo indefinido mejor, sin poner los límites, de x va a ser igual a x, vamos a poner xn, y le vamos a sumar un 1 acá, y aquí vamos a tener de denominador n más 1, y le vamos a agregar una constante, porque no lo estamos definiendo aún. Por ejemplo, en el caso de aquí, que yo tenga otros valores más, y vamos a colocar algunos valores que nos puedan servir en el caso de las integrales. Y, por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado, entonces lo que voy a hacer es 2 más 1, y lo voy a dividir en 2 más 1. Y le voy a agregar la constante. Entonces, si yo sumo esto, la integral de x al cuadrado va a ser x al cubo partido 3 más c. Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a poder tener al poder tener ya integrales indefinidas. Conforme vaya pasando el tiempo, pues vamos a ver otros patrones que nos van a servir para este tipo de expresiones. Entonces, vamos a continuar. Por ejemplo, si me pidieran
que evaluara, ahora si ya me pusieran en términos, evaluar A y B de X, de A de X elevado a la N, entonces voy a poner xn más 1 partido n más 1 y lo que voy a hacer es evaluarlo desde A hasta B. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera ya límites? Esto es una integral indefinida. Ahora miremos en el caso de una integral ya definida. Si yo tengo una integral indefinida, le voy a agregar este c porque no tengo límites en nuestra integral. Pero si yo voy a agregarle valores, por ejemplo, en el caso de aquí, desde menos 1 hasta 3, de x a la 5 dx, entonces miremos cómo nos va a quedar este tipo de integral. Aquí no le coloqué el dx, pero siempre hay que colocarlo. Entonces miremos, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Aquí va a ser x 5 más 1 partido 5 más 1 evaluado desde menos 1 hasta 3. Entonces miremos aquí cuánto sería 5 más 1. Esto nos quedaría 6 y acá 5 más 1, esto nos quedaría 6 y lo vamos a evaluar desde menos 1 hasta 3. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Con esta idea que nosotros tenemos acá. Primero vamos a sustituir el 3 que tenemos aquí, que es 3 positivo. Entonces 3 a la 6 partido 6 menos, ahora aquí vamos a poner 1 a la 6 partido 6. Por favor, si me ayudan con su calculadora, ¿cuánto nos daría este resultado? ¿Cuánto nos daría? A mí me da 364 partido 3. 364 partido 3. Esa sería la integral ya definida. Vuelvo a repetir, hay una diferencia entre definida e indefinida. Definida ya damos un resultado, e indefinido dejamos una expresión, que son dos cosas muy distintas. Miremos en tal caso que nosotros tengamos ya poder decir de que cuando yo tengo una integral de una función de x, ya a la hora de que yo voy a colocar integral, voy a poner una f mayúscula. Y como está definida entre los valores de a y b, entonces esto va a ser f de lo que ya está integrado por f de b menos lo que está integrado por f de a, que ya sería prácticamente lo que nosotros tenemos aquí. Miremos otra expresión que pueda surgir, que nos pueda servir para poder observar esto. Por ejemplo, si yo tuviera la integral indefinida, vamos a colocarlo así, y desde 4x más 3 de x. Como esta operación es lineal, entonces este teorema, estas ideas de integrales se pueden aplicar a diferentes expresiones. Por ejemplo, como la que yo tengo acá. Yo puedo decir de que la integral de a b, y si tengo una suma de funciones, como en este caso que tengo aquí, pues vamos a encontrar la integral de f de x más la integral de x, aquí no puse el de x, de g de x de dx. Ahora miren pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues vamos a encontrar la integral de 4x de x más la integral de 3 de x. Ahora observen qué va a suceder en este caso. Que como el 4 es una constante, yo puedo sacarla de mi integral, que esa va a ser otra propiedad más que nosotros tenemos. Que si yo tengo un valor que esté multiplicando a la función y ese valor es constante, yo puedo sacar ese valor de la integral para solamente integrar la función de x.
Entonces, solamente vamos a integrar esta expresión acá. Por ejemplo, este 3 es constante. Entonces, yo voy a integrar solamente esta expresión que tengo aquí. Ahora, si yo quiero integrar 4x, recuérdense que tendría que hacer aquí. Sumar x, el valor que tengo aquí del exponente, que sería 1 más 1. Y colocar aquí 1 más 1 también. Más el valor c. Ahora miremos acá. Si yo no tengo un valor, es como decir x a la 0. Entonces aquí sería como decir x más 0 más 1 partido 0 más 1 más el valor que tenemos aquí que es c. Entonces aquí nos va a quedar 1 más 1 que es 2. Entonces aquí nos va a quedar 4x al cuadrado partido 2. Y en el otro caso que va a ser 0 más 1 que es 1 partido 1. Y como c más c estamos hablando de una constante, entonces solamente voy a agregar una c. Por lo tanto, la integral de 4x más 3 dx es igual a esta expresión que yo tengo acá. Lo mismo ocurre en el caso de tener una resta. La misma situación sucedería. Pongamos ahora un valor, por ejemplo, la integral de 1 más 3y menos y al cuadrado, que en este caso, si estamos trabajando con y, el diferencial tiene que ser con y. Entonces, nuevamente vamos a hacer lo mismo, la integral de 1 de y más la integral de 3y de y menos la integral de y al cuadrado de y. Recordemos que si es una constante, yo puedo ir sacándola, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuánto nos quedaría acá? Es como decir y a la 0. O sea, que nos quedaría y es 0 más 1 partido 0 más 1. Miremos aquí, el 3 lo podemos sacar. ¿Y cuál sería la integral de este? 1 más 1 partido 1 más 1. Solo vamos agregando el c al final, lo vamos a poner aquí al final, porque ya sabemos de que a la hora de sumar todo siempre nos va a dar este c. Aquí sería y 2 más 1 partido 2 más 1. 0 más 1 sería entonces y partido 1, ya no lo ponemos porque se asume que es 1. Aquí sería 3, 1 más 1 que sería 2 partido 2. Y aquí nos quedaría 1 partido 2 más 1 que es 3, más y a la 3 más c. Y aquí ya tengo mi integral de esta expresión que tengo aquí. Prácticamente lo que se hace a diferencia de la derivada es que yo le sumo 1, pero en el denominador voy colocando también ese resultado que me va quedando. Ahora, como vuelvo a repetir, estos son integrales indefinidas porque no tenemos unos parámetros acá para poder evaluar la integral. Pero sí podemos tener valores para poder evaluar la integral. Por ejemplo, que me dijeran la integral de menos 1 hasta 1 de 3 partido t a la 4 de t. Entonces, cuando yo tengo un exponente en el denominador, yo lo puedo subir, pero si lo subo, sube con exponente negativa. Y ya puedo hacer esta integral. Entonces, la integral de esto, pues sería 3. Miren lo que va a suceder aquí. Voy a este menos 4 le voy a sumar 1, pero esto mismo se coloca aquí también. Y esto sí va a ser evaluado, porque aquí tengo ya parámetros para evaluarlo desde menos 1 hasta 1. Entonces, miremos cuánto nos va a quedar esta situación. Si yo opero aquí menos 4 más 1, esto nos va a quedar menos 3. Y si yo opero aquí menos 4 más 1, esto también nos va a quedar menos 3. Sigamos simplificando hasta que ya no podamos simplificar más. Por ejemplo, este 3 se puede cancelar con este 3 y nos va a quedar menos 3t al cubo. Ahora sí ya puedo utilizar estos términos que tengo acá para evaluar mi integral. Recuerden, aquí es más 1. Recuérdense que primero voy a colocar el valor que tengo aquí arriba, o sea que va a ser 1 elevado a la menos 3, menos, según la expresión que tenemos aquí, que sería al momento de evaluarlo, menos
menos 1 elevado, aquí sería menos 1 elevado a la menos 3. ¿Y cuánto me quedaría esto? Si me ayudan en su calculadora, por favor. ¿Cuánto me queda? Menos 2. Menos 2. Excelente. Bueno, entonces podemos tener diferentes valores y me gustaría hacer uno más que aquí me pareció interesante. Bueno, antes de hacer esta, quiero comentar una tabla de integrales que nos va a ayudar bastante. Antes de hacer esta, para que así lo podamos comprender bien. Dice que la integral de c por f de x, como hay una constante aquí, puede salir de la integral. Eso sería lo primero. Lo segundo sería que si yo tengo una suma de funciones, que eso ya lo habíamos colocado, podemos encontrar la integral de la función de x más la integral de g de x. Eso sería lo segundo. Y esto también aplicaría para la parte de la resta. Vamos a colocarlo aquí también. Que sería la integral de f de x menos f de g. No, perdón. Integral de g de x. Ahora, también habíamos dicho que la integral de x elevado a la n de dx va a ser xn más 1 partido n más 1. Y en este caso solo le agregamos la letra c, porque estamos, no le estamos agregando valores específicos acá. Pero también miramos algunas particularidades que precisamente nos van a ayudar. Por ejemplo, la integral de e a la x de x va a ser e a la x más c. La integral de a la x de x va a quedar a elevado a la x partido logaritmo de a más c. Que prácticamente, si ustedes van observando, pues ya se va viendo algo muy peculiar a lo que sucedía con las derivadas. Por ejemplo, en el caso de la integral de seno de x va a ser menos coseno de x más c. La integral de coseno de x pues nos va a quedar seno de x más c. Fíjense que yo utilicé cómo se iba llegando a estas ideas en otros videos, por favor revísenlo. Ahorita por tiempo es que estoy solamente dando las expresiones, pero sí sería bueno que nosotros pudiéramos observar. Por ejemplo, la integral de secante al cuadrado de x es igual a tangente de x más c. La integral de cosecante al cuadrado de x va a ser igual a menos cotangente de x más c. Si ustedes observan, aquí hay algo similar de que podemos similar con las derivadas. El secante tangente de x es secante de x más c. La integral de cosecante de x cotangente de x es igual a menos cosecante de x más c. Y podemos tener más tablas que podemos encontrarlas al final, pero yo quiero hacer una en particular que me parecía interesante realizar. Por ejemplo, en el caso de aquí, vamos a ver qué pasó. Me pedían que encontrara la integral del logaritmo de 3 y el logaritmo de 6, de la expresión que tenemos 8e a la x de x. El 8 es una constante, entonces puedo sacarla de la integración. Y aquí tendría e a la x. Y si yo encuentro cuál es la integral de e a la x, miremos aquí. La integral de e a la x es e a la x.
Entonces aquí nos va a quedar e a la x evaluado desde el logaritmo de 3 y el logaritmo de 6. O sea que vamos a tener una operación donde vamos a tener que sustituir en lugar de x este logaritmo natural de 6 menos el logaritmo natural de 3. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos estudiando logaritmos, nosotros decíamos de que si teníamos una exponencial una exponencial natural y en el exponente teníamos logaritmo natural de un número, pues esto se cancelaba y pues prácticamente esto nos iba a quedar el exponente que teníamos acá y de igual manera esto que teníamos acá. Entonces, ¿cuánto sería 6 menos 3? Es 3 y la multiplicación de esto nos daría 24. Ahí tenemos prácticamente la integral ya de estos valores. Miremos ahora ya en otras expresiones más. Ya no me va a dar tiempo de llegar a otros términos de integración, pero sí quiero que miremos varios para que así ustedes puedan guiarse a través de ello. Por ejemplo, la integral de 8 a 9 de 2 elevado a la t dt. Entonces, miremos, tenemos aquí una tablita que nos dice que la integral de un exponencial va a ser ese valor elevado a la x logaritmo natural de esto. Entonces, esto va a ser, prácticamente la integral de esto va a ser el valor elevado a la t y abajo logaritmo natural de 2 y esto va a ser evaluado desde 8 hasta 9. Entonces, aquí nos va a quedar 2. Podemos separar esto, miren, como poner aquí 1 partido logaritmo de 2 y esto evaluarlo solamente de 8 a la 9 para que solamente nos enfoquemos en esto y nos va a quedar 2 elevado a la 9 menos 2 elevado a la 8. ¿Cuánto nos quedaría esta expresión? Si yo coloco aquí, pues podemos tener un exponente a la 8 como factor común del logaritmo de 2. Y aquí, pues, utilizando factor común, nos va a quedar 2 a la 9 dentro de 2 a la 8 es 2. Y 2 a la 8 dentro de 2 a la 8 es 1. Entonces, esto nos va a quedar 2 a la 8 partido logaritmo natural de 2 por 3. Perdón por... Vamos a ver, si ustedes colocan en su calculadora, ¿cuánto sería 2 elevado a la 8 por 3? $768. 700. 68. Disculpe una pregunta, ¿por qué sería por 3 ahí? Y por 1 sería, perdón, disculpe, tiene razón, yo sumé. Es por 2 menos 1 es 1. 256. 256. 256 logaritmo natural de 2. Entonces, aquí esto sería 256 partido logaritmo natural de 2. Bueno, miremos entonces otras expresiones más. Me interesa que miremos expresiones que nos puedan servir para poder ver cómo trabajar en este caso. Por ejemplo, si me dijeran la integral desde pi medios hasta pi de seno de t, dt. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la integral de seno. La integral de seno es menos coseno. Entonces yo voy a colocar aquí coseno de t evaluado ¿desde dónde? Desde pi medios hasta pi. O sea que aquí como no tengo ninguna constante, entonces ya me voy directamente a aplicar estos valores. Coseno de pi menos coseno de pi medios para encontrar el valor acá. Y el coseno de pi, si ustedes se encuentran en su calculadora, el coseno de pi es menos 1, ¿verdad? Y el coseno de pi medios es 0. Entonces, si yo opero estos resultados que tengo aquí, me va a quedar menos 1. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Por favor, si no, pregunten en este momento, para que así no tengamos dudas. ¿No hay dudas? Bueno, no hay dudas, dice. No contestaron, entonces yo asumo que no hay dudas. Va.
Entonces vamos a ver, hay otros valores más que me gustaría agregar a la tablita. Vamos a ver si nos da chance aquí. Que sería la integral de 1 partido x al cuadrado más 1 de dx. Esto va a ser igual a tangente inverso de x más c. Y la integral de 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esto va a ser igual al seno inverso de x más c. ¿Por qué lo agregué? Porque vamos a hacer uno donde tenga valores específicos así. Por ejemplo, si a mí me dijeran ¿cuál sería la integral? Vamos a ver. Vamos a ver. Solo quiero ver algunas más específicas que me ayuden para poder explicar esto. Vamos a ver. Bueno, quería una que tuviera el partido o ese valor para que ustedes pudieran ver cómo quedaría, pero no tengo una aquí a la mano. Entonces vamos a inventarnos una. Por ejemplo, aquí sería la integral de 1 raíz de 3 de 6 partido 1 más x al cuadrado de x. Bueno, sabemos que el 6 es una constante, entonces lo podemos sacar de la integral. ¿Y cuánto sería esto? Nos quedaría 1 partido 1 más x al cuadrado de x. Que esto sí ya tenemos en la tablita. 1 partido x al cuadrado más 1 es tangente inverso de c, más c. Pero como esto está evaluado, no vamos a agregar el más c, solamente vamos a evaluar. Entonces aquí sería tangente inverso de x, y esto va a ser evaluado desde 1 hasta la raíz de 3. Que nos quedaría tangente de menos 1 de la raíz de 3 menos tangente de menos 1 de 1. Entonces, si recuerdan, en los triángulos especiales nosotros teníamos cuánto era este resultado, pero les voy a pedir de que una vez lo introduzcan en su calculadora, por favor. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda, jóvenes? ¿Están por ahí todavía? Ingeniero, en enteros son 15 y en radianes son pi doceavos. Pi doceavos. Va. Muchas gracias, muchacho. Entonces así es como nosotros vamos a trabajar precisamente estas expresiones. Ahora, supongamos que me digan la integral de coseno de teta partido seno al cuadrado de teta, y con esto me despido. Pues ya no tengo más tiempo. Entonces nosotros podemos separar, por ejemplo, 1 partido seno de teta, y acá coseno de teta partido seno de teta. Porque si yo multiplico 1 por coseno de teta es coseno de teta, y seno de teta por seno de teta es seno al cuadrado de teta. Pero a ver, las identidades trigonométricas. ¿Qué es 1 partido seno de teta? Pues 1 partido seno de teta es cosecante de teta. ¿Y qué es coseno partido seno de teta? Es cotangente de teta. Y en este caso sí tenemos en nuestra tabla donde tenemos coseno cotangente, que es menos cosecante. Entonces yo puedo decir que la integral de esto va a ser menos cosecante de teta, pero como no hay parámetros de evaluación, solamente le agrego el más c, que esta sería nuestro resultado. Bueno, jóvenes,